Bienvenidos a un nuevo episodio de Pócar de Reyes, el espacio en el que los 4 arqueólogos aficionados aquí presentes desenterramos los misterios que esconden este mundo, ¿o no? Señor Apolo, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Juan, ¿qué tal? De Pócar de Reyes, como cada viernes. Semana. Eso. Irving. Todo perfecto, mi hermano. Qué bueno, Esperando qué bueno. A ver qué trajiste. ¿Qué hiciste? ¿Si hiciste tu tarea o no? Pues ya empezamos mal entonces. Bien emocionado de estar una nueva semana aquí. Intrigado por los temas que nos reúnen el día de hoy. Pero antes de pasar a ello, no podemos evitar presentar, como cada semana, también a Aliensin, con su tropa que hoy viene más distribuida. Creo que ya se están haciendo amigos de Jacinto. También. Y por supuesto a Jacinto, que nos acompaña como siempre. Y bueno, Jacinto. Como Jacinto arqueólogo. Jacinto arqueólogo, sí. Que se ve como Jacinto normal, ¿no? Sí, es que está en día de descanso. Sí. Por este comentario, como habrán leído en la descripción o en el título de este video, lo que nos reúne hoy es hablar sobre nuevamente estas historias que giran alrededor de nuestra cultura, alrededor de las personas, como algo místico, como algo real, como una incógnita en este mundo, que son estas ciudades de los que tenemos registros de cierta manera, o creemos tener ciertos registros, pero que aún en el imaginario popular están como un mito o un misterio. Sí. Hablaremos de Tlaxcala, ¿no? No, sí existe. ¿Sí? Ok. Un bonito lugar. Tienen escaleras eléctricas en sus plazas comerciales. Es correcto. Pero más o menos por ahí le ibas pegando, o sea, aviéntate un poquito más hacia el mar. Y creo que la primera ciudad, como conversamos, estábamos pensando en hablar un poco acerca de la Atlántida, que es además un nombre pesado en cuanto a ciudades mitológicas se refiere. O sea, creo que diría yo, me atrevería a decir que la ciudad perdida. Sí, la civilización perdida por excelencia. ¿Sí? ¿Tanto así? Sí. ¿Cuál se te ocurre? Si mi querido amigo Platón dijo que existió, Sí, es que Platón era, pues de repente era medio... como todos los filósofos, Exactamente, exactamente. Sí. Pero sí es la por excelencia la ciudad. Creo que es la primera en la que ciudad. pienso, no sé ustedes o allá en casa, ¿cuál es la primera ciudad que piensan cuando piensan, o cualquier civilización, en algo perdido? O sea, siento que recurro rápidamente a la Atlántida. Sí. Atlántida. Y particularmente a nivel global, creo. O sea, porque cada ciudad, o bueno, cada cultura tendrá su mito, ¿no? Tendrá algún lugar perdido por ahí. Uh-huh. Pero creo que a nivel global la Atlántida es algo que resalta. Sí, creo que sí. Atlántida es donde de igual manera algo tiene que ver Atlantis. Sí, creo que es lo mismo, ¿no? No, porque hay un Atlantis que es hijo de Poseidón, ¿no? No sé quién sea Atlantis, pero no tiene que ver con... Es un luchador de la AAA. Ajá, sí, el amigo de todos los niños. No, ese es Chabelo, ¿no? No, ese era Octagón, ¿no? No sé. Creo que... Michael Jackson. No tengo idea. Es Michael Jackson. No, pero a ver, no. Creo que no estoy completamente seguro, pero Atlantis sí era hijo de Poseidón. No, ni idea. O sea, uno de sus 25.343 hijos. Porque Poseidón tenía hijos de a dos, ¿no? De a pares, por pares. Sí. Pero creo, ¿no? Y digo, dentro de la mitología y toda esta parte, creo que lo ponen en algún punto de la historia como el protector de la Atlántida, ¿no? Tenía mucho que ver que eran personas descendientes de Poseidón, los habitantes de Atlantis, ¿no? O sea... Y desde ahí ya estamos mal, ¿no? Porque todos sabemos que Poseidón, pues no, pero... ¿Qué? Pero, bueno, de hecho sí, pues era muy... Según destripando la historia, era muy pillo ese Poseidón. Sí. Pero, bueno, todos estamos de Poseidón, bueno, ser mitológico. Uh-huh. Nada más. ¿No? Entonces, desde ahí No empezamos sé. mal con el tema de que si son sus descendientes de un ser que no existió, ¿no? Como todos nosotros que somos descendientes y estamos hechos a la figura y... Bueno, pero también decían que los griegos eran descendientes de... ¿Cómo se llama? Zeus. Y no por eso no existen. Bueno, Pero no todos los griegos, ¿no? No todos los griegos eran descendientes de Zeus, solo algunos. a Bueno, lo mejor algunos de Hades. ajá. Pero bueno, o sea,
creían en Zeus. Y que Leónidas era hijo de... No me acuerdo. Y si eran descendientes de Zeus, a la vez sí. eran descendientes de Cronos. Todos. Nuestro abuelito Cronos. He escuchado mucho. Sí, pero desde ahí creo que justo la idea de que los atlantes venían de dioses, pues ya nos hace ver un poco que esa historia tiene Claro, sí, cosas sí. truculentas. O sea, ¿no? se le dio probablemente, porque yo sí tengo esa duda de que puede llegar a existir la Atlántida como tal, una ciudad perdida. Sí, o sea, no como con habitantes que hayan sido descendientes de un dios. De dioses, ¿no? ajá. Pero yo creo que sí puede por ahí existir esa Ahora, ciudad. ¿tú qué crees? ¿Que existió en algún punto, estuvo arriba de toda esta parte, seres extraordinarios o personas extraordinarias que habitaban o no, pero existió o sigue existiendo estando abajo? No, yo creo que existió. Están abajo en el piso de aquí. Déjales, va a tocar. No, yo creo que existió. No eran seres extraordinarios ni nada. Yo creo que existió. Algún cataclismo llegó y pues se llevó a la chingada esta isla. Porque que una de las cosas que cuentan de la Atlántida es de que sus habitantes eran muy avanzados para su época, ¿no? Sí. O sea, y todas las construcciones que tenían, la tecnología que manejaban y toda esta parte era muy avanzado para su época. Sí. O sea, O sea, eso es lo que muestra como lo que lo escribió. Ajá. ¿no? Platón. No. Sí. O sea, dicen que era una civilización súper avanzada. Pero según yo, no tecnológicamente. O sea, creo que el tema de la tecnología y las grandes estructuras y demás viene más del imaginario popular posterior. Creo que Platón lo asemejaba como a Atenas. O sea, que era una ciudad también deslumbrante, que sí estaban más avanzados en ciertos temas, pero más intelectuales, creo. O sea, más como de filosóficos, pues. A mí me dijeron que la Atlántida tenía su propio Atlante GPT. Entonces, con eso yo creo que sí eran más Tecnológicos. y mucho más avanzados que para cualquiera en esa época, ¿no? Y de aquí para abajo. De aquí para abajo. Pero sí. Ahora, la Atlántida como tal, o sea, creo que los primeros registros son de Platón. Sí. Si no es que el primer registro es de Platón. No, él escribe y describe cómo es la Atlántida. Sí. Ahora, pero para ese momento ya había pasado mucho en que había sido 9,000 años. 9,000 años en que pues había bailado las tranquilas, ¿no? Ahora, ¿cómo es que Platón llegó a esa conclusión? ¿Cómo es que escribió de una civilización 9,000 años después de su extinción? Porque su maestro, no me acuerdo quién fue su maestro. Sócrates. No Sí. fue Sócrates. No. Tal vez sí. A lo mejor. Era uno de sus maestros, creo que sí. Pero ¿Alguno? no fue él. Ah. Alguno de sus ¿Gringuela? maestros. ¿Qué? Amigo. Pero uno de sus maestros le comentó acerca de la Atlántida. Y pues es que al final así era como se transmitía el conocimiento, ¿no? Sí, de voz a voz. Ajá, exacto. Pero bueno, estamos de acuerdo que tuvieron que haber pasado 9,000 años de Ajá. voz a voz, Sí. ¿no? Y no solamente Platón hubiera hablado de la Atlántida como tal. Estamos de acuerdo Ajá, en sí. eso. O sea, el tema es que o sea, creyéndonos esa historia, la idea es que Platón es el primer registro. No es la primera persona Ajá, que como habla que- de la Atlántida, ¿no? O sea, sí, habría 9,000 años anteriores a eso de personas que contaban, yo estuve en la Atlántida, ¿no? O no. O no. O sea, que es No, lo más porque a lo seguro. mejor Platón o sea, en algún punto dijo, ¿cómo me hago viral? ¿No? O sea, ¿cómo trasciendo? ¿Qué Creo me que invento? con todas ¿Qué me con todas mis invento? obras que ya he escrito, además creo quiero que poner Platón algo. no necesitaba así tal vez para sí. volverse viral. O sea, Tal vez sí. No. Digo, Tal vez sí. la realidad es que yo o sea, no conozco mucho como de la descendencia que nos ha dejado Platón, ¿no? Pero creo que ríos de plata muchos en conocimiento. pues asocian a Platón con la Atlántida, ¿no? Sé que sea, debe sí. de tener muchas otras obras o muchos otros escritos o muchos otros pensamientos, ¿no? Que trascendieron y que, bueno, por algo Platón está donde está. Pero creo que a muchos lo relacionan con la Atlántida porque efectivamente de él fue el primer registro, ¿no? Por lo tanto, trascendió con eso también. También. Sí, bueno, Ajá, ajá, justo, ajá. también. Ajá. Sí. Sí, en una parte. Pero creo que justo, o sea,
Lo que yo he visto, pues es más bien que, o sea, en sus diálogos Platón utilizaba muchas metáforas para hablar de sus ideas. Y creo que la Atlántida, o creo que la idea que se tiene un poco es que la Atlántida era otra metáfora para hablar de una sociedad ideal, desde su perspectiva. De hecho, tú decías de una ciudad, ¿no? Que era justo de Atenas. Bueno, de Grecia, no recuerdo. Pero estaba haciendo una analogía, porque él decía que la Atlántida estaba súper bien. En sus inicios estaba como el régimen perfecto. Bueno, no el régimen, como la sociedad perfecta. Pero que se había ido al carajo por la ambición, por la soberbia, por el hambre de poder. Y que probablemente estaba haciendo una analogía. Estaba hablando directamente, bueno, no indirectamente de su ciudad, ¿no? Entonces, no, para no meterse en pedos, quizás, estaba haciendo analogías sobre su... Se inventó una ciudad. Pero lo que sí me da curiosidad es por qué no creer en realidad que sí existió, ¿no? O sea, apenas en 2018 se dio a conocer que una ciudad, una civilización perdida, allá en Grecia, justamente, Tenea. 2018, güey. O sea, tuvieron que pasar 2000 años después de Platón para conocer esta ciudad. Entonces, eso en tierra. Ahora, en el tema de que fue una isla y que tenemos conciencia de que se conoce apenas el 5 o 10% de lo que es el mar, ¿por qué no darle ese chance de que probablemente sí existió? ¿El beneficio de la duda? El beneficio de la duda de que está enterrada. Bueno, no se le dice enterrada, ¿no? Sumergida. Enterrada bajo agua. Yo sí le doy ese beneficio de la duda. Híjole. Además era un filósofo, ¿no? Entonces creo que eso ya lo ponía... Por su época, el ser filósofo ya te daba cierta jerarquía. Entonces, si sus escritos se aplicaban como leyes o doctrinas o cosas que seguían otras personas, como tuvo una escuela y todo eso, ¿no? Entonces, creo que ese es su argumento más fuerte para tal vez darle una posibilidad de que es real, porque al final él era un filósofo y a lo mejor no podía como representar algo fantasioso o algún mito. Tal vez pueda caer en la analogía de su propia ciudad, o tal vez sí estaba describiendo otras cosas. Es como, por ejemplo, Galileo. Galileo debrayaba y pensaba en otros mundos, y él, pues, nunca supo qué tanto iba a trascender sus inventos, ¿no? Terminó quemado por la Santa Inquisición. Pero al final, o sea, por ejemplo, un minuto de silencio por Galileo, ¿no? Un minuto de silencio por Galileo. No, o sea, por ejemplo, él las conceptualizaba bombas, ¿no? Bombas de energía o cosas así. Y el concepto en su época, pues, aún no existía. Entonces, son pensamientos que quedan registrados por alguna razón que pasa en sus mentes. Y a lo mejor tienen un poquito de verdad. Sean analogías, sean representaciones de cosas que estén viviendo, pero al final es como lo de las profecías que decíamos, ¿no? Estaba pensando, Platón el profeta. Es como lo de las profecías. Tal vez él solo escribió y ya, también se le manifestó. Y a lo mejor en 2000 años después va a haber ahí unos vatos hablando de esto. Ahora, con todo eso... Digo, el tema entiendo la parte de darle el beneficio de la duda, pero para esto, para darle creo que el beneficio de la duda se ha tratado de investigar mucho y se ha invertido mucho tiempo, dinero y recursos para tratar de dar con la Atlántida, ¿no? Sí. Porque se tienen como ciertas pistas de dónde pudo haber estado, ¿no? Porque ese es otro de los temas, no describe específicamente dónde estuvo, ¿no? Y fue en algún lado y ahí. Entonces, los arqueólogos, científicos o personas durante el tiempo han tratado de saber dónde está en base a todos los registros que hay o que dejaron. El detalle con eso es de que todo lo que han invertido pues ha resultado en que pues ninguno de esos sitios ha sido el adecuado. Y entiendo que pues no se ha explorado el gran porcentaje del agua o del mar profundo, ¿no? Pero
Digo, si tampoco no sabemos por dónde empezar a buscar o no hay, claro, un registro, porque a lo mejor así como la Atlántida puede haber muchísimos otros continentes sumergidos. No, pero continentes no creo. No, y ahí va un poco enterrados. Ahí va un poco mi punto con eso, que es que, o sea, la Atlántida, según entiendo, no se describe como una pequeña porción de tierra. Era una cosa inmensa, ¿no? O sea, eran múltiples islas conectadas a través de ciertas estructuras. Uh-huh. Entonces, no solo era como una pequeña ciudad, digamos, era una inmensidad. Creo que sí lo hablan como un continente. O sea, creo que sí lo ponen como un continente, digo, para el conocimiento geográfico que tenían en ese momento, pero lo ponen como una gran extensión de tierra. Entonces, creo que una gran extensión de tierra de esa magnitud, conexiones con otras islas y demás, haya sido borrada completamente, lo veo muy difícil. 2030 vas a ver que la van a descubrir. ¿Lo estás profetizando? Ya lo profetizé. Tuviste la revelación. Ya, Jacintus me ayudó. Es que si en alguien podemos creer solamente es en Jacintus. Sí. Y es que es justo eso. Yo estaba leyendo en TikTok, ¿no? Me estaba informando. Pues que en realidad toda la tierra actual toda la tierra de la Tierra cabe en el Océano Pacífico. O sea, si la juntas, cabe en el Océano Pacífico y sobra mar para más tierra. Entonces, eso, o sea, sí puede haber continentes enteros sumergidos. Que no creo que los haya, ¿no? Porque también para eso se ha investigado muchísimo y no da como para decir, bueno, pues había más continentes. Son los que están y conocemos y se acabó el asunto, ¿no? Y sabemos que hay más agua que tierra. Pero justo eso, o sea, todo, por ejemplo, las pruebas de carbono que se han hecho a las diferentes estructuras que se han encontrado con las pistas que han buscado, ¿no? Ninguna dice datar de más de 9,000 años. Sí, ¿no? De hecho, hace 9,000 años estaban apenas como voy a decir una barbaridad, ¿no? O sea, las primeras civilizaciones, los primeros pobladores, o sea, como ya civilizaciones como tal, no los primeros pobladores, ¿no? Pero sí apenas estaba como emergiendo las civilizaciones hace 9,000 años. Entonces, creer que había una civilización tan avanzada en ese tiempo es difícil de creer, pero no voy a decir que era una civilización súper avanzada, pero al menos sí una civilización. Que, pues, no sé, güey, o sea, ¿hace cuánto se determinó que el meteorito había caído en Yucatán? Hace 35 trillones de años. No, que cayó no. Que se determinó que había caído aquí. Tiene poco tiempo. No, o sea, a lo mejor un cataclismo en aquel tiempo, hace 9,000 años, que haya pasado y que lo haya borrado del mapa en ese momento. Pero es que según yo sí tenemos la tecnología para ¿saber eso? Ajá, para saber eso, ¿no? O sea, para ver cómo en la historia, o sea, si ha caído o si ha habido algo en base a cómo se ha movido a los años la Tierra, la naturaleza, ¿no? Los eventos astronómicos, o sea, todo ese tipo de cosas. Creo que sí hay la tecnología para saber eso. Sí, se puede saber. Yo solo pongo sobre la mesa que pudo haber existido. Es que sí creo que el tema con ese detalle es, de nuevo, regreso a la magnitud de la civilización. Que es gigantesca. O sea, creo que un cataclismo capaz de borrar una civilización completa con una masa de tierra equiparable a un continente de ese tiempo, sí dejaría rastros. O sea, si fuera una isla o algo así, tal vez mucho más pequeño, que fuera consumida por el mar, igual sí sería muy complicado, tal vez, identificar el punto exacto, ¿no? Pero una masa de tierra tan grande como para ser comparada con un continente, creo que sí dejaría algún rastro como para poder discernir un poco. Ajá, exactamente. Y en ese escenario que surgiría, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, otra... bueno, perdón. como Maradona, aquí va a pasar el de Maradona. ¿Qué piensas de la Liga MX, de su nivel? No, no, disculpen, se me fue la idea, eso hay que borrarlo. Es que también en ese sentido, y si hablamos de que había una civilización avanzada a lo que haya sido avanzado en ese tiempo, a lo que le llamen avanzado, que digo, es avanzado el poder construir estructuras, el tener... La idea de construir sobre el mar. Exactamente. Creo que es algo no tanto sobre el mar, ¿no? Porque según yo no es como tal sobre el mar, es sobre la isla
¿no? Uh-huh. Y a la isla se la comió el mar. Ajá. ¿No? Eso es lo que... Pero estaba conectada con otras islas. O sea, era como una capital central conectada hacia alrededor de otras cosas sobre el mar, ¿no? Y eso sí siento que es como bien complejo. Sí. Ahora, una civilización de ese tamaño, como dices, el no dejar ningún vestigio o no saber exactamente si algo le pasó y que haya un vestigio, pues creo que además de eso no creo que solo vivieran en su isla, ¿no? O sea, yo creo que muy probablemente hubieran salido, ¿no? Y ahí sí alguien, pues yo sí, mi tatarabuelo, pues era de la Atlántida, ¿no? Porque, y mira, y aquí, o sea, siento que no hay como... No sería solo, no habría registro solo en Grecia, ¿no? Sería en otros lugares. Que es un poco, creo que sí es lo que dicen, o sea, que de su conocimiento sí extendieron hacia otros lugares y por eso Egipto, Grecia, México tienen pirámides como similares, ¿no? Ajá, esa es que viene teoría de inspiración atlántica. Los sobrevivientes atlantes se desplazaron a través del mundo, entonces llevaron su conocimiento y justo esta parte, porque hay tanta similitud entre las pirámides de un continente a otro en una brecha, bueno, en un lapso tan grande de... Alguien sin sabe. Ajá, él sabe. Él sabe. Él nos podría decir, pero no quiere, nunca quiere. Maldita sea alguien sin. No, que justo eso, digo, y ahorita vamos a ir yo creo que a ese tema. Creo, porque es meter, ¿no? Con eso de las pirámides, y pasó aquí en México, en realidad los arqueólogos tuvieron mucho... O sea, metieron mucho del tema de... Como conocían de Egipto, o mucho tema europeo, ¿no? El decir, pues es que las pirámides de aquí se parecen a las de Egipto, y las de Egipto se parecen a las de allá. Creo que vamos a llegar a eso, pero... Yo voy a que no hay como... Digo, uno de los lugares, por ejemplo... Porque hay como 5 lugares muy específicos donde dicen que pudo haber existido. Uno de ellos es aquí en las Bahamas, ¿no? Aquí saliendo. Saliendo así como a 2 kilómetros. Agarras a la izquierda y todo derecho. No, sí, en las Bahamas. A topar con pared. En Bamini, no sé, en las Bahamas. La ubicación una de las ubicaciones posibles que dicen que es donde puede haber estado o está la Atlántida. Es el estrecho de Gibraltar también. En las Bahamas, ¿no? Pero vuelvo al punto, o sea, nada de eso. Hay otro, creo que es en Asia, que es como unas tipo escaleras, como un camino, que igual está, no se sabe si son como vestigios de una civilización o es algo formado naturalmente. Es una estructura, no recuerdo cómo se llama el lugar, pero es en Asia, creo que Japón. Y lo mismo, no se sabe si eso es como un camino. Un camino. Ajá. Una ciudad. No sé si es el mismo, porque de igual manera dentro de lo que leí decían que sí, uno de estos lugares decían es que pues parece que es una civilización, pero no está demostrado que se formó naturalmente con el pasar de los años. No sé si sea el mismo, pero no recuerdo exactamente dónde. Pero sí hay unos que sí están como comprobados de que no. O sea, aquí, mínimo aquí donde dicen, no. Ay, no. Es que era un tantito más a la derecha. Tal vez no se haya querido investigar a profundidad o simplemente no se quiere invertir la lana. Porque, por ejemplo, hay muchos satélites. Yo hace poco leí una nota de que ya hay más de 11,000, creo, satélites que sirven para muchos propósitos, ¿no? Uno de ellos, pues, es la topografía. Entonces, como con un tipo de rayos X, rayos lo que sea, se pueden generar proyecciones que atraviesan estructuras. Y entonces, a lo mejor si eso se lanza en el mar, pues se podría generar como una topología más, pues ahora submarina, ¿no? No sé ni siquiera sé si así se llame, pero suena chido. y el detalle con eso yo creo que es un volado, ¿no? Porque, o sea, de entrada tendrías que tener los recursos, o quien lo vaya a hacer, pues tendría que tener los recursos. Y las ganas de perder dinero. Sobre todo. ¿Por qué es eso? Porque además creo que sí se ha invertido mucho en de que se ha invertido, exactamente, se ha invertido muchísimo. Menos un satélite con rayos X. Pero justo es eso, o sea, yo creo que las pocas o muchas, no sé, porque a lo mejor han sido gobiernos y personas que han querido descifrar si es que existió o no. O sea, sí es con el afán de perder mucho dinero en el camino. Pues no sé, por ejemplo... Jugándote un volado, porque si la encuentras... Pues olvida. Ahora, si la encuentras, porque a lo mejor dicen los allá en Grecia, pues esto es mío, ¿no? Pero hace cuenta, National Geographic. No fue. National Geographic no creo que haya sido un volado para perder.
O sea, ese güey llegó con toda la intención de hacer una investigación sobre la Atlántida. ¿Cuánto chingado dinero no generó? ¿No? Sí. Que llegó en un barquito y dijo, no mames, no hay nada. ¿Hay alguien aquí con vida? Sí, que justo ese es otro de los temas, ¿no? También con qué propósito haces la búsqueda. Porque vamos, a lo mejor National o Discovery o este tipo de empresas que buscan, o que no buscan, pero se dedican a hablar o a hacer documentales sobre historia y toda esta parte de naturaleza, pues tienen ese propósito, ¿no? De vender. Sí. Ahora, si te lo encuentras, pues qué chido. Pero en realidad tú lo que vas a vender es una historia. Ajá. No, o sea, no vas a vender... Si no la encontramos... Y a lo mejor ni siquiera lo terminan publicando porque pues es toda una serie de broncas atrás. ¿Quién sabe? Ajá. Pero yo voy con la intención de vender y ganar billetes. Sí le voy a invertir, pero voy a ganar. ¿No? Entonces, es lo que dice el Papu. A lo mejor no quiero invertir tanto porque, pues, ¿qué hago? ¿No? Exactamente. ¿Qué hago con lo que no encuentre? Exactamente. Ese es el verdadero... Yo creo que el verdadero detalle. Entonces sí existe, güey. Entonces llegamos a la conclusión de que sí, y no porque no la han querido invertir, no la han encontrado. El que no encuentra la Atlántida es porque no quiere. Si juntamos a todas las jefas del mundo, seguramente la encuentran. Fácil, güey. Ahí está. No que no la encontré. Ahora no sé, sáquenme de esta duda si es lo mismo o son cosas distintas. Los atlantes. ¿No eran estos seres como... ¿Los de Tula? No, pero es que creo que son estos, ¿no? Los que yo estoy pensando, sí. Estos gigantes. Sí, estás pensando en los de Tula. Sí. Porque son protectores. Ajá, ¿por qué atlantes? No sé, no conozco la mitología en Tula Hidalgo. No sé, señor. Pero sé que... Porque tal vez llegaron de la Atlántida a Tula. No. Según yo, Atlántida y todo eso está relacionado también con Atlas. No, con Atlas, el dios que sostiene el mundo en la mitología griega. Entonces, pero supongo que están, o sea, son dos cosas como muy aparte. El Atlas que sostiene el mundo y el Atlante que está en las ruinas Tula. En Tula. O sea, sí. Y la tortuga que sostiene el mundo en su espalda. Ese es otro, ¿verdad? Ese es otro Pues pedo. ¿No es de Stephen King esa? Ajá. Sí. Ese es el universo de Stephen King. Sí. Pero no, creo que un Atlante no podría sostener el mundo como Atlas, entonces. Ahora, no estoy ¿cuál seguro. es, dentro de lo que ustedes vieron, cuáles son las cosas como más locochonas de la Atlántida? Lejos de que está perdida y fue una civilización. Que fue una civilización tan avanzada que no es que haya desaparecido por un cataclismo, sino que pasó a otro plano dimensional. O sea, están aquí. ¿Están con Jacobo Greenberg? Ajá, justamente. Ellos ya traían el pedo de la latiz. De hecho, Jacobo Greenberg era un atlante. Es que haber empezado por ahí. Sí, y esta parte también de que, bueno, se desapareció y los atlantes, los sobrevivientes, se dispersaron por el mundo. Entonces esparcieron su conocimiento y por eso muchas civilizaciones comparten ciertas características. Y regresando, yo creo que algunos de ellos llegaron a Tula. Puede ser, o sea, no se puede descartar. Incluso hay una teoría que llegaron de Teotihuacán. Ajá. Que es que Teotihuacán es la continuación de los atlantes. ¿De Tula? No, de los chidos, de hace 9,000 años. La Atlántida que uno encuentra en las jefas. Ajá. Ok. ¿A poco? Ajá. ¿En serio? Jamás había escuchado esa... Pues es que no has prompteado. No has hecho bien tu investigación con las fuentes. Sí, me faltó ahí. ¿Qué digo? Y es un tema también bien interesante la parte de Teotihuacán. O Teotihuacán. ¿No? O como se debió de haber llamado en su tiempo, porque ni siquiera se llamaba así. Ajá. O Teotihuacán. Ajá. Pero digo, a lo mejor para cerrar un poquito esta parte de la Atlántida. Porque nada más me dijiste esa parte de que era una civilización muy, muy avanzada. Ascendieron a otro plano ya, ¿no? Ajá, pero ¿qué los hacía una civilización tan avanzada? Pues no sé, señor, no estaba ahí. Todavía no los O sea, encontramos. lo que yo vi, decían que la civilización era muy avanzada por sus estructuras y por sus barreras, no barreras, como sus barras de bronce. De oro. ¿no? Algo. Oigan, ¿y no tenían así como de esos delfincitos que volaban con un diamante que le pusieran en su escuela? ¿Qué? ¿No vieron Harry Potter? La de Atlantis no la vieron. No. No. De Disney, ¿no? No,
¿De Disney? No es de Disney, Vamos ¿sí? a parar la grabación, amigos. Para ir a ver Atlantis. porque no puede No, ser, no la vi, hayan no la vi. visto. Ya sé cuál dices, pero no. La habré visto por partes en el 5 alguna vez, así, pero Pues no. ahí, En el por cinco. ejemplo, cuentan, es la historia de una expedición animada, obviamente, de que Es un documental. dice. de Disney, en donde van unos güeyes y mandan como pues como que excavan, o sea, se van a las profundidades y ahí encuentran la Atlántida. Y es una isla que quedó sumergida, pero por la energía cósmica ancestral, mística, súper fabulosa. Ya empezó a flaquear ahí la teoría. Era un sí. domo, Ajá, y como una era un cúpula, domo, ¿no? y ahí se quedó como atrapado. Entonces el mar no la aplastaba y de hecho hasta formaba su propio cielo. Que digo, a lo mejor o solamente fue de la película, pero eso es otro de los mitos, ¿no? Que en realidad, o sea, la Atlántida sigue estando ahí y hay todavía habitantes en la Atlántida, ¿no? O En sea, el fondo del mar. Exactamente, que encontraron la manera o que tienen esta conexión o esta parte que todavía siguen ahí, Ajá. ¿no? Porque esa es otra de las cosas que se dice, o sea, nunca se fue. Nunca Nada se- ¿Qué más. tal si coexistimos ambos solo que en distintas frecuencias, dimensiones? Ujú. Solo hay que saber movernos entre ellas. Posiblemente. Ahí lo veo. Bueno, sí. ok. O sea, posiblemente porque todos sabemos que pues estamos en una simulación, ¿no? Y a lo mejor la simulación en la que estamos nosotros ha habido bugs y por eso se ha visto un poco la De Atlántida, otras. exactamente, de otras simulaciones. Ok, A está lo bien. mejor ahí el Sí, firewall o algo de repente Falló. filtró algo. Ajá, se les fue otra IP. No, entonces... Entre suponer que hay una civilización tan avanzada que trascendió otra dimensión y que no existió, creo que es más fácil decir que no existió, ¿no? Sí, O digo, sea, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, sí, yo me voy más por lo que en realidad Platón lo que quiso era una analogía. decir era una analogía, ¿no? Y básicamente decir que la ambición y el poder, tarde o temprano, te pueden llevar a la ruina, ¿no? Y tal vez, como lo dices, era una analogía hacia Grecia, Ujú. ¿no? En ese punto. Y decían, pues aguas, ¿no? Porque, pues, si eres muy ambicioso, pues nada más. Aguas con la aguas. misión y el poder de los unos, ¿no? O sea, de Babilonia, ¿no? Porque ya se ha debatido demasiado sobre qué pasó ahí con la Atlántida, ¿no? Y es algo que no se tiene ningún vestigio ni nada que sea No. objeto de estudio. En cambio, por ejemplo, ya hemos hablado ahorita de Teotihuacán, ¿no? Y ahí sí hay mucho que estudiar, mucho que ver y mucho que hacer. Y sin embargo, tenemos las mismas dudas. Bueno, no de que existió, sino ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Ajá, porque de hecho las teorías más aceptadas son que es una civilización que desapareció, ¿no? Nada más. Cuando llegaron los españoles ahí, ya no había nadie. No, de hecho, desde No, que sí, llegaron los los aztecas. mexicas. Ajá, Simón. Ya no había nadie y quién sabe cuánto tiempo atrás estaban esas estructuras. dicen que 2000 años. Ajá, y dicen que más o menos, como por los 700 y tantos después de Cristo, o después de nuestra era, fue que abandonaron Teotihuacán. Que a lo mejor te lo desarrollamos un poquito más, pero básicamente lo que dicen es de que empezaron a llegar otras culturas, ¿no? Y hubo sequía, y hubo aparte de la sequía, cuando roban las cosas, ¿cómo se llama? Saqueos, ¿no? Sequía, saqueos, ¿no? Además de algunas, de algunos desastres que hicieron que pues terminaran huyendo. Pero sí, para cuando llegaron los aztecas, ellos se adueñaron de, los mexicas se adueñaron de Teotihuacán, ¿no? Porque ni siquiera se debería de llamar así. Ah, ni siquiera sabemos cómo se... Ellos le pusieron, es como Machu Picchu. Machu Picchu no se llama Machu Picchu. Solo es una palabra quechua que significa lugar entre montañas, porque lo descubren así. Entre de la montañas. nada. Como supuestamente Yucatán, ¿no? O sea, cuando llegaron los españoles, le dijeron a un yuca, oye, ¿cómo se llama aquí? Yucatán, que supuestamente, él, no sé, que ese güey, eso significa, pues, no sé, fue lo que le entendió el... no sé de qué me hablas. Ah, pues es Yucatán. Sí, sí. Y Yucatán será. Pero sí, básicamente aquí creo que los mexicas encuentran Teotihuacán, la nombran y la hacen un centro ceremonial y toda esta parte, porque lo que dicen que No, ya tenía como
idea de que era cuestión ceremonial, ¿no? O sea, lo adoptan más bien a su creencia, pero creo que el que fuera ceremonial y todo eso ya era previo, ¿no? Ajá. Que justo ahí es lo que mencionaba hace ratito, los arqueólogos que empiezan a... Porque de entrada Teotihuacán se cubrió de cuando, bueno, después de los españoles y toda esta parte, Teotihuacán se cubre y parecía un cerro. Era puro monte. Ajá, era puro monte. Eso me vuela la cabeza siempre que lo pienso. O sea, si los humanos desaparecemos, fácilmente nuestras ciudades pueden ser cubiertas. No, la naturaleza sigue su curso y va a cubrir. Y lo hemos visto en a lo mejor películas post-apocalípticas, ¿no? No fue de los simios. Ni siquiera en el COVID. Se vio cómo la naturaleza empezó a tomar otra vez a reclamar su espacio. Sí. Exacto. Fue poquito tiempo. Fue poquito, o sea, 2-3 semanas y ya estaba ya era otro pedo el mundo. Pero continuamos, ¿no? Continuamos. Los delfines en veneno. Pero seguimos ganando, ¿no? Nos la pelan. Las imágenes que se han visto de la pirámide del Sol, pues era monte. Ajá. ¿No? Y ya cuando empiezan... Que los arqueólogos pues traían mucha... Se me va esta palabra... ¿Influencia? Mucha influencia europea, ¿no? Y entonces cuando ven las pirámides dicen, pues que se parecen a las de Egipto. También ahí se empieza a crear todo un tabú, ¿no? Sobre que, no, una pues conexión, es que, ¿no? Exactamente, y son como Egipto, ¿por qué también son pirámides? Que lo que comentan es de que no son pirámides, no, como tal no son pirámides, son centros de poder que levitan en las noches. Exactamente. Wow, conectados. Eso saltó muy rápido. Conectados con las estrellas, ¿no? Tienen otro nombre y piraminoide. No, y al final del día es como en los templos se fueron construyendo uno sobre otro, ¿no? Pero pues hay como una historia ahí completa detrás de Teotihuacán. Pero pues básicamente lo que es que fueron saqueados, ¿no? Y hubo como 2-3 desastres que los obligaron a huirse. Y dicen que fueron a las ciudades como cercanas a las que partieron y dejaron abandonado ahí. Pero según yo, bueno, Teotihuacán, no sé. Bueno, sé que no es Teotihuacán porque eso ya se hispanizó, ¿no? O sea, porque nunca existían palabras graves, esdrújulas. Pues, agudas. Ajá, eran puras palabras graves. Entonces Teotihuacán, Coyoacán, así, ¿no? Bueno, no me quiero desviar. Pero no estaba tan alejado de lo que es aquí el Valle de México. O sea, dicen que una sequía, pues, no sé, güey, no estábamos tan lejos de... Bueno, a lo mejor en carro no estamos tan lejos, ¿no? Pero caminando igual y sí. Bueno, quién sabe, porque pues acuérdate que también ahí se aventaban unas distancias de que bueno, sí, duraban 4 meses en llegar a un lugar a otro, pero corriendo. llegaban. Sí. Pero creo que en temas de sequías o algo así sí puede haber como una zona, aunque no esté aparentemente tan lejos, que sí sufra sequías, mientras otra como un río, bueno, un lago no esté sufriendo sequías, ¿no? Sí, digo, se entiende esa parte de que pudo haber sido una sequía, pero... tanto como para abandonar completamente la... Es que fueron como una serie de desastres, según yo, los que acabaron. Y además no eran tan apegados a los lugares, las antiguas civilizaciones, estaban en constante movimiento, ¿no? O sea... No, eso viene de los aztecas, de los mexicas. Pero hay otras culturas ellos vienen también, de arriba, ¿no? Y Ajá. van hacia abajo y esa parte. Pero también hay otras culturas, tal vez no tan sonadas, pero que también tenían asentamientos en un lugar y se movían y iban a otro. O sea, sí creo que no era tan apegado de quedarse en un lugar. Sobre todo, pienso eso. O sea, si hay desastres naturales, o sea, no sé si también tenían otros rivales, ¿no? Otras culturas que estaban en constante conflicto, pues tal vez no era un lugar muy adecuado, ¿no? Para estar. Las guerreras, ¿no? Las guerreras eran las que tenían como más... cobertura en territorio, ¿no? Por ejemplo, los tlaxcaltecas, como razas guerreras que se caracterizaban más por eso. En cambio, otras que su fuerte era la cultura y así, pues eran más pasivas, preferían no meterse en problemas y pues dejar que pasaran sus desmadres, ¿no? Pero, por ejemplo, ya hablando específicamente de Teotihuacán, era más ceremonial, creo, que de otras cosas, ¿no? De hecho, pues recientemente, tocando los temas recientes, pues encontraron túneles que conectan internamente ahí centros ceremoniales, las mismas pirámides.
De hecho, acaba de terminar una restauración en las pirámides y ya puedes volverte a... Acaban de terminar un restaurante ahí. No, el mío. No, ya restauraron la pirámide y ya se puede subir otra vez. La de la luna creo que sí, ya. ¿Neta? Sí, creo que recientemente se puede volver a subir a una de esas, Es que no está chido eso, güey. Cuando iba subiendo en la del sol, supuestamente, que no es del sol, ahí veías las las piedras que lo leas. Sí. O sea, no estamos todavía ¿Una vez? listos para... Yo quiero contar, por ejemplo... Yo una vez rayé, dice así. No, pero una vez evité una tragedia, ¿no? Seguramente ya lo han hecho otras personas, ¿no? Y nada, ojo aquí. Estábamos formados en la fila para subir a tomar energía el 21 de marzo a la pirámide. Así, en una plaquita, ¿no? Es terrible. Entonces, haz de cuenta que hay una familia enfrente de mí, un morrito, un Briancito por ahí, chiquitín. Oye, mamá, es que quiero hacer pipí. No, pues es que aquí no hay baño. No, que sí. No, bueno, vas, pues hasta ahí en la pirámide. No manches. Yo, no, ¿en serio, señora? Y me volteé a ver así como, ¿tú quién eres? ¿No? Y digo, no sé, sí, ¿cómo cree que su hijo va a orinar la pirámide del sol? Esto lleva más años que todos. Más años que su hijo, dice así. Todos que somos formados aquí en la fila, pues creo que pues, si quiere vaya al baño, yo le cuido su lugar. Ay, que no sé qué. Y se puso traía mis audífonos y haga lo que quiera. Y pues sí llegó al morrito Qué bueno, baño, pero ya le había dicho que se fuera a orinar a la que de hecho muchas las han prohibido sus accesos o esto, justo por eso, ¿no? Porque no fueras Mr. Beast. Exactamente. Chichen Itza sí se podía subir hace unos años. A mis tías, tíos, les tocó poder subir y hoy ya no se puede por temas de conservación, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque pues sí, o sea, la realidad es de que no sé si solamente el mexicano o en cualquier en otras culturas, pero es la realidad que no cuida, ¿no? No cuida los vestigios, no le da la importancia que es, y pues no le interesa, o sea, está bonito y para la foto y para el Insta y toda esta parte, pero en realidad es bien interesante la historia, el cómo se desarrolló, el cómo construyeron estas civilizaciones, cómo se movilizaron, ¿no? Todo esto que en algún punto se ha dicho, esto que España y que México, pues en realidad una de las cosas que se sabe pues es que los mexicas aquí pues eran en realidad los... No, o sea, los que nadie quería. Eran los apestados. Exactamente, y desgraciadamente eran los tiránicos, ¿no? Querían exactamente, porque tenían controlado a muchísimas tierras, ¿no? Por su poder. Pero cuando llegaron sí fueron los apestados. O sea, para poder llegar a ese punto de ser los tiranos, los mandamás, primero llegaron y los mandaron allá por el Pedregal, allá que las víboras se los mataran. Sí. Bueno, eso es lo que cuentan, ¿verdad? Sí. No sé. Pero sí llegaron. ¿Estás diciendo que en el Pedregal hay víboras? Un chingo. En todos lados. Pero la Cuicuilco, ¿no? Es la zona arqueológica que está ahí por el Pedregal. Ajá, Cuicuilco. Ajá. Pero sí, por ahí estaban, creo que por allá mandaron a los mexicas, bueno, a los aztecas, porque dijeron, güey, pinches aztecas, estos güeyes vienen de quién sabe dónde, quién sabe qué tanto traen. Sí. Ajá. Fueron los primeros chilangos, cabrón. Pero sí los mandaban para allá. Pero sí, o sea, nada más para cerrar la idea, justo antes de ser los tiranos, fueron los apestados. Y ya después, o sea, se le da mucho que los españoles, pero pues eran 600 españoles y 300,000 tlaxcaltecas, ¿no? Junto con otras. Pero bueno, eso es otra historia que en otro punto contaremos. Justo eso, o sea, no se le da la importancia a todas estas... Ojo ahí con cómo manejas lo de los españoles, ¿eh? Dice Armand. Gracias a ellos. No, al contrario, todo lo contrario, de hecho. No, va a haber un tema muy interesante en algún punto que platiquemos sobre eso, pero hoy en día la realidad es que no se le da mucha importancia a la cultura mexicana, ¿no? Y digo, a muchas otras culturas. Y qué desgracia que cierren estos monumentos arqueológicos, ¿no? Porque, pues, digo, a mí sí me tocó subir la del sol y toda esta parte, y pues está chido, ¿no? Y pensar que hace 500 años y pensar que hace 800 años y hace casi 2000 años, pues allá había raza que ya estaba construyendo, que ya estaba haciendo, pues todo eso lo vuelve súper, súper interesante. Sí.
De hecho, hay muchas ruinas. O sea, si vas a la zona de la Riviera Maya y te paseas por entre cenotes y la selva, te encuentras, por ejemplo, estuve hace poco por allá, en la zona de Bacalar, ahí hay algunas ruinas, no son tan populares, pero son más o menos extensas, puedes ver pirámides, puedes subirte a ellas. Y pues no es algo que ves en todos lados. A mí me pasó y conoces. Ajá, exactamente. A mí me pasó en Chiapas, creo que fue. ¿Cómo se llama este lugar? Igual. Palenque, sí, que ahí está también la selva. Que justo nos estaban explicando de igual manera toda la parte de las pirámides y esto. Y nos decían, entramos porque te dan un tourcito por la entrada de la selva, nada más, ¿no? Y de una vuelta. Y sí nos dijeron, o sea, todo esto muy posiblemente también sean pirámides. El detalle pasa con lo de la Atlántida, pues no hay quien le meta billete, además de que dijeron que pues sería una destrucción total de la selva y todo esto, por eso ya no quieren seguir escalando. Pero imagínate todo lo que debe de haber ahí enterrado aún, ¿no? Porque, o sea, es lo que dicen, hay muchas cosas que no han descubierto, ¿no? De ese tiempo y que ahí están, y que saben que ahí están, pero pues o está protegido, o por la naturaleza, o porque no le meten el billete necesario, pues ahí va a seguir, ¿no? Sí. Y ahí se va a quedar. Y lo de Teotihuacán pasa un poquito como lo de los mayas, ¿no? Que dicen que los mayas, pues de igual manera, de un momento a otro, pues, dijeron, exactamente, llegó Alien Sin y dijeron, nos vamos con Alien Sin. Y ahorita ellos están ya en otro plano. En otro plano. Que bueno, también es como subjetivo decir de un momento a otro, ¿no? O sea, es igual como un poco la interpretación de qué momento podrían estar o no. O sea, cuando el Nibiru estaba cerca, bajaban y O sea, creo que digo, no estoy muy versado en temas históricos, pero pues hay mucha interpretación de los tiempos, ¿no? O sea, es mucho recurrir como a recursos de interpretación de historias, que también son historias orales que se han llegado a transmitir, o glifos y demás, ¿no? Que igual y no es de un día a otro, igual y fueron 100 años, ¿no? Ajá, en lo que estaba una ciudad y de repente en 100 años pues, se fueron moviendo hasta que dejaron el sitio. Oye, ¿no? Papu, ¿y si la isla Friendship es Atlántida? Podría ser, también no sabemos, porque se mueve. Ajá. ¿Qué tal si... Revisen nuestros anteriores episodios para entender eso. Parte de la tecnología o de la grandeza de la Atlántida era justo eso, que era una isla que podía mover. Que se podía mover, no desapareció, solo cambió de ubicación. Y al ser tan tecnológicos, por eso... Más complejo, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a detectar una isla que se está moviendo? La camuflajeas con nubes. Con un huracán. Los ojos de los huracanes son la Atlántida moviéndose a través del mar, ¿no? No, y el problema es que como los satélites no le han metido los láseres, no han podido atravesar esas nubes para descubrirla. Se está moviendo a través del magma. Sí. Todo está conectado al final. Uno, no entraste a esa clase. Pero sí, yo creo que digo, al final del día es bonito como pensar en qué es lo que pudo haber sucedido o no. Eso. ¿No? Porque pues te da, o sea, puedes imaginarte lo que tú quieras. ¿No? O sea, y le pone más sazón el saber que alguien, ¿no? O habló, o hay mitos, o hay mitología, o hay leyendas, o esta voz a voz, ¿no? Y es que, o sea, el decir, no, pues es que el papá del papá, el abuelo, lo que sea, pues contó sobre esto. Eso es lo bonito, ¿no? Yo creo que al final del día, exista o no exista, nos da episodios, ¿no? Nos da de qué hablar. Esa es la gran importancia de que haya o no civilizaciones que nos den episodios. Sí. Y digo, tal vez yo creo que pues, faltan algunas cosas por encontrar en la Tierra. Que quién sabe cuántas sean, ¿no? Porque digo, a lo mejor en el mar y eso en algunos años van a encontrar más cosas y toda esta parte. Y van a encontrar la manera tal vez de empezar a subsistir ahí abajo. ¿No? Porque al final del día el humano empezó a ver más hacia arriba que hacia abajo, no en el mar. Eso es porque hay otra conspiración, porque se encontraron una especie submarina que les prohibió seguir investigando. Los atlantes, sí. De Tula. Y las sirenas. Pero justo es eso, ustedes díganos en qué es lo que creen, si creen que la Atlántida existe, existió o existirá, ¿no? Habló a futuro. Ah, ok, así, Platón. Claro, así el profeta Platón. Exactamente. Ajá. Si Teotihuacán, ¿qué fue lo que en realidad pasó? Ajá, qué chingón. Díganos qué les pasó a los teotihuacanos. Si ustedes tienen a lo mejor algún abuelito que nos diga... ¿Qué era teotihuacano? No, pues igual, coméntenlo. Pues sí. ¿Un teotihuacano? Sí. ¿Y qué pasó?
Pues cuentan historias chidas, es igual y puede ser un clipsillo por ahí en redes, pero sí tengo historias. Suscríbanse para saber, así, paguen el exclusivo, dice así, para conocer la verdad detrás de Teotihuacán. Tengo tías que sí viven, son nativas de ahí, de Teotihuacán. Por ejemplo, Pero se puede pero obsidiana, hay leyendas, por ejemplo, hay un tipo de serpiente que se llama Zencuate. Así le dicen que según se metía entre las tuberías de la cocina o de las casas y hacía travesuras con los bebés. Así hay varias historias chidas. Ay, si me lo voy a comer. No, hablando de las serpientes, mamá contaba sobre una serpiente, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero que lo que hacía era que donde había bebés se metía para amamantarse en vez del... Y le ponía su cola en la... Ajá, exactamente. Hay historias por ahí también. Como tal de las pirámides, creo que sí hay algunas relacionadas a la obsidiana. Le voy a preguntar a la tía otra vez. Pero sí hay algunas. Mi familia es de por allá. Ah, qué chido. San Juan Teotihuacán. San Juan Teotihuacán, exactamente. Y creo que a mí personalmente lo que más me llama la atención como de todas estas civilizaciones o todo esto que en realidad sí se puede como palpar, ¿no? Es esa historia que se le ha dado, esa fantasía que se le ha dado, ¿no? De estos túneles secretos o encuentra el pasadizo para el tesoro, ¿no? Esa parte es la que a mí me gusta mucho de este tipo de... No creo en la Atlántida, pero sí en la simulación. Sí, exactamente. ¿No? Así son esas personas incongruentes. Y hablaremos en algún punto del tesoro de Moctezuma. Claro. Y del Dorado. Y del Dorado. Sí, que es el Dorado. Y de Lemuria y Mu. Y Mu de Virgo. No, de Aries. De Aries. De Aries. Son un montón de temas, amigos, que me encantaría compartirlos, pero creo que estamos llegando al fin. al fin de esta historia otra vez. Muy bien. Cada viernes. Como cada semana. De poca. Muchas gracias, amigos. De poca de Reyes. ¿Y tú? Pero sí, coméntenos qué historia quieren que investiguemos, ¿no? Que desenterremos de todo esto. Si creen que existió, si no, qué pasó con estas civilizaciones. Si ustedes conocen alguna leyenda Gracias sobre a sus eso. participación en nuestros canales y medios. Ahora estamos fondeados y podemos ir a algún lugar y grabar. Es una profecía. Así también. Solo comenten y inspírenos a hacer contenido, amigos. Sí. Lo que dice el papu. Ustedes comenten. Eso, sí. Comenten. Comenten. Sí. Pues amigos, llegó el final. Llegamos al final. Suscríbanse, compartan, denle like y comenten. ¿Vale? Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Hasta pronto. Cabras.